Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre una propuesta experimental donde el tema abarcado son los anfibios ectotérmicos. Bueno, me presento, mi nombre es Chelsea Montoya. Yo les voy a dar una breve introducción, una pregunta-problema y también le vamos a informar sobre los resultados obtenidos en este experimento que se llevó a cabo. Como introducción, hablamos que en nuestra región la interacción entre el medio ambiente y los organismos vivos es de suma importancia, especialmente en las áreas donde las condiciones climáticas pueden afectar significativamente la biología de los seres vivos. Este estudio se centra en la investigación de cómo las variaciones en la temperatura ambiente afectan la tasa de los metabolismos en los organismos ectotérmicos, que son los anfibios, que dependen en gran mayoría de la temperatura externa para regular su temperatura corporal. Como pregunta-problema tenemos: ¿cómo afecta la variación de la temperatura ambiente la tasa metabólica en los anfibios ectotérmicos? Bueno, para seguir profundizando un poco más de nuestro diseño experimental final, obtuvimos la hipótesis que se espera que el aumento en la temperatura ambiente resulte en un aumento en la tasa metabólica de los anfibios ectotérmicos, ya que su metabolismo está estrechamente relacionado con la temperatura externa, como la radiación, la convección y la conducción. Bueno, los objetivos generales específicos fueron los siguientes. Objetivo general: determinar cómo la temperatura ambiente influye en la tasa metabólica de los anfibios ectotérmicos. Los objetivos específicos fueron tres: medir la tasa metabólica de los anfibios bajo diferentes condiciones de temperatura ambiente, analizar la relación entre la temperatura ambiente y la tasa metabólica de los anfibios, evaluar el impacto de la temperatura ambiente en el rendimiento fisiológico de los anfibios, y las variables independientes fue la temperatura ambiente y la variable dependiente fue la tasa metabólica de los anfibios. A continuación, mi compañera le seguirá complementando un poco más de esto. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a continuar con nuestro diseño experimental con el punto 6, que es el diseño metodológico. Acá en este punto quisimos plasmar todo lo a desarrollar. Lo primero que hicimos fue seleccionar el tipo de anfibio ectotérmico a estudiar. En nuestro caso, agarramos 4 tipos de anfibios ectotérmicos: 2 ranas y 2 sapos. Seguido establecimos diferentes grupos de individuos a temperaturas controladas en el laboratorio. Seguido de esto, pusimos cada grupo a diferentes temperaturas ambientes para así, al habitual de cada especie, para así lograr diferenciar entre la temperatura ambiente y la temperatura en la que los colocamos en el laboratorio. Después de esto medimos la tasa metabólica de los diferentes anfibios ectotérmicos. También registramos los datos obtenidos en una tabla para así hacer una comparación y lograr definir lo que deseamos definirles. Analizamos los datos, luego el último punto es de análisis estadístico de datos. El punto 7 es la tabla de datos donde les pusimos todo lo que estudiamos en el punto 6. Anfibios ectotérmicos, el nombre, tuvimos sapo gigante, sapo lipón, ranita rostral y rana de varillante. Obtuvimos que el peso del sapo gigante era de 50 gramos, que el peso del sapito lipón era de 16 gramos, que el peso de la ranita rostral era de 10 gramos y que el peso de la rana varillit era de 0.5 kilogramos. Obtuvimos que en los colores, que el del sapo gigante era café claro, el del sapito lipón era verde oscuro con marrón, el de la ranita rostral era gris con amarillo y el de la rana varillit era verde espeso, verde oscuro.
En la temperatura ambiente de las dos temperaturas que tomamos, en la temperatura ambiente, en el sapo gigante tuvimos que tuvo una temperatura de 20 grados centígrados. En el sapito lipón obtuvimos 25 grados centígrados. En la ranita rostral obtuvimos 30 grados centígrados. Y en la rana varillita obtuvimos 35 grados centígrados. Es decir, en comparación a esto, obtuvimos que entre mayor tamaño, que era el sapo gigante, obtuvimos menor temperatura. A la de menor tamaño, que era la rana de varillita, obtuvimos mayor temperatura. En la tasa metabólica obtuvimos que el sapo gigante tenía 0.5 milímetros, sí. En el sapito lipón obtuvimos que tenía 0.07. En la ranita rostral obtuvimos que tenía 0.09. Y en la rana de varillit obtuvimos que tenía 0.11. Acá también logramos observar que sube la tasa metabólica a partir de la cantidad de peso de cada anfibio ectotérmico que estábamos estudiando. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Paula Montero y a continuación hablaré sobre los resultados de nuestro diseño experimental. Los resultados finales. Nuestra primera gráfica hace referencia a la relación entre la temperatura ambiente y la tasa metabólica en el grupo que estamos tratando, que son los anfibios ectotérmicos. Realizamos la primera tabla de dispersión que muestra la relación entre la temperatura ambiente y la tasa metabólica de los anfibios ectotérmicos. Como análisis de resultados tenemos que la primera relación observada hace referencia a la gráfica que muestra una tendencia positiva entre la temperatura ambiente y la tasa metabólica, confirmando la hipótesis de que un aumento en la temperatura resulta también un aumento en la tasa metabólica de los anfibios. Como operación matemática tenemos que para confirmar la significancia de esta relación podríamos realizar una regresión lineal. Esto nos permitirá conocer el coeficiente de correlación y ayudar a determinar cuán fuerte es esta relación. A continuación tenemos la gráfica que da lugar a la operación matemática, que se refiere a la regresión lineal de la tasa metabólica versus la temperatura. Bueno, tenemos que la regresión lineal realizada anteriormente se realizó sobre los puntos de datos estimados y este proporciona los siguientes resultados. Empleamos la fórmula básica de la pendiente de una recta, que es m igual a delta de y sobre delta de x. Esta nos proporcionó un resultado de la recta que fue igual a 0,0043 milímetros por cada grado centígrado. Como análisis estadístico tenemos que, habiendo realizado la operación matemática a la que daba lugar la gráfica de regresión lineal, podemos decir que el resultado de la operación indica que por cada aumento de 1 grado centígrado en la temperatura ambiente, la tasa metabólica aumenta aproximadamente 0,0043 milímetros. Como conclusiones finales, tenemos que la hipótesis se confirma, ya que la gráfica muestra un aumento en la tasa metabólica con el incremento de la temperatura ambiente. Como segunda conclusión final tenemos que esto es consistente con la teoría de que los organismos ectotérmicos dependen de la temperatura externa para regular su metabolismo. Como tercera conclusión final tenemos que entre los hallazgos encontrados tenemos que un aumento de 1 grado en la temperatura ambiente resulta en un incremento en la tasa metabólica. Como cuarta y última conclusión final, tenemos que el diseño del experimento permite observar una relación clara entre la temperatura y la tasa metabólica, lo cual es fundamental para entender cómo los anfibios pueden adaptarse a cambios en su entorno. Estas son imágenes que muestran nuestro trabajo en equipo, al igual que la evidencia de nuestro experimento, de nuestro diseño experimental. También encontrarán
en esta presentación las referencias bibliográficas que fueron nuestro material de apoyo para lograr esta sustentación. Muchas gracias.